Hola, buenas. Hoy tenemos en el canal uno de los coches con los que más me estáis bombardeando últimamente, el Ford Focus RS. Lo habéis visto detrás del Mustang, lo habéis visto detrás del Focus, lo habéis visto en un montón de vídeos y siempre me estabais diciendo, por favor, ya que has traído el Civic Type R, ya que has traído varios de esos coches deportivos económicos, por así decirlo, por favor, traernos el RS. Así que por fin os traigo el Ford Focus RS 2017. Evidentemente cambia prácticamente todo con respecto a un Focus normal: delanteras, traseras, llantas, sistemas de suspensión, sistemas de frenos, parte inferior, alerón. En la parte interna cambian asientos delanteros y traseros, tenemos salpicadero nuevo, tenemos volante, tenemos un montón de cosas que convierten completamente al Focus en un coche totalmente diferente. Tenemos tracción 4x4, un motor 2300 EcoBoost de 350 caballos. Prácticamente es una bestia. Así que vamos a ver una revisión en profundidad de este Ford Focus. Quiero agradecerle al concesionario de Ford Galmotor, grupo oficial de la marca en Galicia. Podéis ver toda la información sobre el grupo en el link que os dejo en la descripción, por dejarme grabar este Ford Focus RS para el canal. Aquí tenemos la llave. Vamos a empezar. Y al fin os lo he traído, chicos. La verdad es que me lo lleváis pidiendo muchísimo. Sobre todo estas dos últimas semanas que habéis sabido que lo iba a traer al canal, me habéis bombardeado a él. Diferencias principales, ¿vale? Defensa, suspensión, frenos, faldón, alerón trasero, defensa trasera, sistema de escape y evidentemente el motor. 2300 centímetros cúbicos, EcoBoost con 350 caballos. Parte delantera con el emblema de RS, iluminación direccional en xenón, y en la parte delantera ya os fijáis en los tremendos radiadores que tenemos, ¿vale? El intercooler y el otro radiador, muy grandes. La parte inferior con una textura, ahí podéis ver la textura, ¿vale? Y en la parte superior sería en efecto mate, pero la parte inferior sería en textura. Tanto la parte inferior como los antinieblos, ¿vale? Tendrían esa textura tipo fibra de carbono. El acceso de las plazas delanteras y traseras no cambia. Sí que podemos añadirle como extra la opción de que podamos ponerle el guarnecido que ya hemos visto en el Focus. En cuanto nosotros abrimos la puerta, se nos despliega lateralmente una especie de plástico que nos va a salvar de que si hay un muro, una pared o un coche, vayamos a dañar la pintura. Pero el acceso, como os decía, es el mismo. Sí que cuando accedemos, si os fijáis, como tenemos asientos envolventes, muy envolventes en la parte inferior y superior, no son los más deportivos, pero son los que ya nos trae de serie el RS. Si os fijáis, tenemos pues bastante altura en cuanto a orejeras en la parte inferior del asiento, lo que hace que la entrada y salida siempre vamos a tener esa orejera ahí, pero no es incómodo, ya que si os fijáis baja para abajo y cuando salimos y entramos no es un coche que nos moleste, como por ejemplo en el Civic. En el Honda Civic Type R va envolvente todo hasta atrás y sí que se nos hace grande en la parte de atrás y es un pelín incómodo. En este lo han solucionado bastante. Pero como os decía, asientos envolventes, muy envolventes. La espalda prácticamente no se mueve en lo encajado que va. Y mi parte inferior del cuerpo también, o sea, voy totalmente encajado en este asiento. Pero como os decía, por unos 2000 euros más tenéis los asientos envolventes de Recaro, mucho más deportivos. Y a diferencia del Focus normal, tenemos el volante con insignia de RS, en la parte superior presión del turbo y algunas cosillas más que os enseñaré ahora, pero en el resto RS en la parte inferior de la puerta, y del resto sería pues parecido. La regulación del asiento en este tipo de asiento, no en el deportivo, tenemos regulación en altura, regulación en distancia y regulación en inclinación del sillón, a diferencia del deportivo en el que la altura sería fija, sería una altura ni muy baja ni muy alta, pero sí que tiene una altura media.
Si echamos el asiento hacia atrás de todo, más o menos nos quedan sobre 15 centímetros para llegar al techo. No está nada mal. Para unas personas de 1,95 no van a tener problema ninguno. En cambio, si lo elevamos de todo, más o menos nos va a quedar en unos, yo creo que unos 9-10 centímetros para llegar al techo. Lo mismo, sabiendo que mide unos 75, echar vuestros propios cálculos. Si lo echamos hacia adelante de todo y arriba de todo, más o menos sería así. Y por último, lo más adelantado y bajo. Pero lo voy a dejar en una posición cómoda para mí, para una persona de estatura media. Vale, más o menos podría ser una conducción cómoda esta. Y luego veremos qué espacio nos queda en las plazas traseras con esta regulación. Ya habéis visto, el espacio no cambia. Los asientos sí que cambian. Son bastante envolventes, como podéis ver, son desde la parte de arriba, justo desde la parte superior, ya empiezan a ser ajustados. Como veis, son bastante duros, bastante rígidos. En la parte inferior, más de lo mismo. Son bastante duros y muy envolventes, pero gracias a que tienen esta montañita de la que os hablaba, se nos hace bastante más cómodo que en otros coches la entrada y la salida. Nada más entrar ya nos damos cuenta de los cambios. Volante con insignia de RS recortado en la parte inferior, bastante deportivo, con micro perforado. En la parte superior tenemos los contadores de temperatura del aceite, de presiones y demás. Pero el resto es bastante parecido. Palanca de marchas con las letras en azul, los cueros todo con las costuras en azul, tanto en la palanca de marchas, freno de mano, como en el volante. En la puerta, más de lo mismo. Cuero con costuras en azul. Luego, empezando por arriba, tendríamos goma un poquito acolchada. Luego en la parte central tendríamos plástico duro. Tendríamos cuero muy acolchado, menos acolchado, pero aún así lo tendríamos un poquito acolchado. Y por la parte inferior ya sería plástico duro. Elevadores eléctricos automáticos, espejos eléctricos y bloqueo. Por último, en este modelo concretamente tenemos equipado el sistema de sonido más alto, el Sync 2 con 8 altavoces. Y aquí tendríamos la llave. La llave es prácticamente la misma que la de todos los Ford, pero en vez de poner Ford en la parte central nos pondrá RS, ¿vale? Una llave de plástico duro, desbloqueo, bloqueo y desbloqueo del portón trasero. No tenemos apertura eléctrica. Tenemos desbloqueo, pero ya os digo, una llave muy ligera, no hace falta sacarla en ningún momento, ya que tenemos el extra añadido en este coche de que podemos encenderlo sin tener que meter la llave en ningún sitio. Contacto, pulsamos una vez el botón y ahí tendríamos el contacto puesto. Empezar por la izquierda, tendríamos primero un hueco. Ahí tenéis un iPhone 6, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tamaño. Normalmente yo creo que este tipo de huecos son más bien para poner unas gafas, ¿vale? Que para poner la cartera o el teléfono. Pero para quien quiera más o menos saber el tamaño, pues que sepáis que un tamaño más o menos como el de un iPhone 6. Iluminación, posición, cortas, antinieblas delanteros y traseros. A la derecha tenemos cantidad de la iluminación, potencia de la iluminación que queremos en el cuadro, subir o bajar. Luego tendríamos luces largas y 4 intermitentes.
Iluminación direccional en la parte delantera de xenón y LED. Tendríamos tomas de ventilación. En la parte superior, goma acolchada, muy acolchada, ¿vale? Todo lo largo, excepto en la parte de los relojes, que sería de plástico duro. Ahí tendríais temperatura del aceite, presión del turbo y presión del aceite. Vale. Se ve muy bien, muy claro todo. El reloj lo han integrado muy bien, no han hecho como otros modelos que lo han puesto ya mayores y parece como que no es de ahí, pero en este salpicadero lo han integrado muy bien, ¿vale? Y el salpicadero, como veis, con muchísimas formas. Por la parte de atrás varias líneas, en la parte de adelante también varias líneas que le dan un poquillo de profundidad. Volante con el logo de RS, ¿vale? Como veis, muy acolchado, muy esponjoso, todo con las costuras en azul, ¿vale? Y ahí tenéis micro perforado y liso. En la parte izquierda, botonera para movernos a través del menú. Muy sencillo. En la parte inferior, limitador de velocidad automático. Y en la parte derecha tendríamos tanto cambiar de canción, emisora, volumen y comandos por voz. En la parte derecha tenemos una diferencia con respecto al Focus normal. En la punta tenemos un botón, si os fijáis ahí tenemos el logo de la suspensión. Si nosotros dejamos pulsado ese botón, en el cuadro nos aparecerá suspensión deportiva, ¿vale? Si lo volvemos a dejar pulsado, ese emblema desaparecerá. Y luego tendríamos intermitentes, luces de estacionamiento, luces largas. Y en la parte derecha, limpia parabrisas delantero y trasero. El cuadro también cambia con respecto al modelo normal. En cuanto a la pantalla principal, la pantalla central en donde tenemos toda la información. Si nos venimos a la izquierda, tenemos ordenador de a bordo 1 y 2, ¿vale? Esto nos va a servir para tener dos trayectos diferentes o dos controles de consumo diferentes. Y aquí tendríamos el primer menú, que sería pues consumo medio, consumo instantáneo y kilómetros que nos quedan para repostar, ¿vale? No le hagáis caso a ese 99,9%. Porque consumo real de este coche, por lo que he estado viendo, en torno al 9, más o menos de media, con conducciones reales. Eso sería un consumo más o menos real de este coche. Vale, luego si vamos hacia abajo, velocidad digital. Y toda esa información, tanto en ordenador de a bordo 1 como en ordenador de a bordo 2. Nos va a salir la misma información, ¿vale? Os lo voy a enseñar para que veáis que nos sale la misma información. En información vamos a tener tanto el MyKey como informaciones de alertas del coche, ¿vale? Si hay alguna avería o algún problema, nos lo marcará ahí. Luego tendríamos ajustes, son unos ajustes muy básicos, asistentes de conducción. El control de salida o launch control es, si lo activamos, lo que va a hacer es darnos mayor par de potencia en salida. Metemos primera y la primera siempre va a tener un poquito más de par motor. Asistente de arranque en pendiente, control de neumáticos, vale, como veis, asistentes básicos. Ajustes de vehículo, alarma, autoapagado, sonido, iluminación, limpia parabrisas. Y luego MyKey. MyKey ya os lo he explicado cuando os he enseñado el Ford Focus. No os lo voy a volver a enseñar porque básicamente es un control parental, ¿vale? Es una especie de control parental para los que tengan MyKey. Pero bueno, ya os lo he enseñado en el Ford Focus. Como veis, un cuadro bastante sencillito, bastante simple, pero bueno, nos da bastante información con respecto al ordenador de bordo.
la posibilidad de tenerlo o bien de esta visión, pues una visión rápida, ¿vale? Como podría ser de esta manera, o bien ponerlo en donde nosotros quisiéramos. Pero bueno, eso con respecto a la pantalla central. Empezando por la parte superior, como os decía, tenemos temperatura del aceite, presión del turbo y presión del aceite. ¿Vale? Esa sería la información que nos daría en la parte superior. Luego tendríamos la pantalla central. Voy a encenderlo un momento para enseñárosla, pero tendríamos la Sync 2, ¿vale? En la descripción os voy a enseñar cómo funciona todos los menús, toda la información de este sistema multimedia. Es muy sencillo. Tenemos pantalla táctil, ¿vale? Tendríamos entretenimiento, tendríamos climatizador, tendríamos teléfono en la parte superior, ¿vale? Y luego tendríamos el sistema multimedia, el sistema de navegación en la parte superior. Ahora mismo no lo tenemos activado, pero el que os dejo abajo en la cajita de descripción sí que lo tenemos activado, como para enseñaros toda la información de este sistema multimedia. Un sistema multimedia, como veis, bastante completo, bien visual, ¿vale? Y sencillito. Si seguimos bajando, botonera para el sistema multimedia, climatizador bizona, ¿vale? Modo automático, vamos a apagarlo, pero bueno, también muy sencillito. En la parte inferior tendríamos un hueco forrado de goma con un USB, mechero, control de tracción, control de los diferentes modos de conducción y auto start stop, ¿vale? ¿Qué modos de conducción tenemos? Vamos a salir de ahí y los modos de conducción nos van a salir en la pantalla. Si nosotros cambiamos entre los diferentes modos, vais a poder ver modo normal, deportivo, circuito y por último modo drift. Esto va a interferir, como siempre, volante, sensibilidad de pedales, potencia del motor, sensación del motor, suspensión, ¿vale? Va a controlar mucho el tema de tracción de las ruedas. Si lo ponemos en modo drift, lo que va a intentar es va a llevar un límite muy grande de lo que es el derrape, ¿vale? Va a dejarnos derrapar, pero hasta cierto punto. Y bueno, los diferentes modos, como veis, irían cambiando entre esos aspectos. Vamos a apagar un momento el coche. Palanca de marchas. Un recorrido muy parecido al Focus normal, ¿vale? Como veis, un recorrido bastante largo. Para meter marcha atrás, simplemente meteríamos marcha atrás de esta manera, ¿vale? Si tenemos el coche encendido, al meter marcha atrás se nos activa la cámara de visión trasera. Para atrás, freno de mano, también de cuero. Hueco porta bebidas, podríamos regularlo dependiendo del tamaño que queramos. Presionamos y movemos. Y por último, reposabrazos, ¿vale? Un huequecillo en la parte del centro. Y por último, SD, USB, auxiliar, toma de 12 voltios. Y en la parte inferior de todo tendríamos lo que es justo la parte inferior de goma. En la parte superior, iluminación, ¿vale? Iluminación completa, tanto delantera como trasera. Iluminación de lectura, izquierda y derecha. Alarma, portagafas, espejos con iluminación, sensor de luz y lluvia detrás del retrovisor. Y en cuanto a la guantera y espacio del acompañante, no os lo voy a enseñar, ya que no cambia con respecto al Focus normal. Pero voy a encenderlo para que escuchéis cómo suena. Lo voy a encender, lo voy a poner en modo Sport o en modo Drift, en el modo más deportivo, y voy a revolucionarlo un poquillo, ya que lo he
calentado, como podéis ver, no os quejéis de que no lo he calentado, que os conozco, y lo he calentado para que escuchéis un poquito cómo suena. Y a pesar de no querer hacerlo, por muy poquito que le deis al pedal y lo dejéis caer, lo lleváis a 3500 revoluciones más o menos, lo dejáis caer y ya petardea bastante. Pero curiosidad, el escape derecho está abierto, no tenemos ninguna válvula que lo esté cerrando. El escape izquierdo es el que tiene una válvula que se va a abrir y cerrar para modificar un poquito el sonido del coche. Curiosidades. Las puertas traseras, igual que las de delante, no cambian. Tenemos la entrada cómoda que ya hemos visto en el Ford Focus. Lo que sí cambia, me parece a mí, y digo me parece porque no estoy del todo seguro, a pesar de que podéis ver imágenes de un Focus ST y podéis ver las imágenes de del RS, no sé si cambian demasiado o es simplemente efecto óptico, ya que estéticamente desde fuera sí que parece que tiene como más líneas, es más ergonómico, pero al sentarse prácticamente es liso, o sea, no hay mucha diferencia con respecto al Focus normal. Sí que en espacio, ya que tenemos los asientos con hueco hacia adentro, tenemos buen espacio, más o menos 5 dedos para llegar adelante. Y como podéis, podemos jugar bastante bien con los pies. En altura, debajo del sillón debemos de tener sobre 8 o 9 centímetros. No es incómodo, no es de los más grandes, pero para el tamaño del coche no está nada mal. Y en cuanto a altura, más o menos sobre 4 dedos para llegar al techo. Y el espacio trasero no hay diferencia con respecto al Focus normal. Yo creo que ni siquiera hay diferencia en los sillones. Como os decía, como veis, tiene unas líneas para darle un poquito de efecto, ¿vale? Como si fuera más ergonómico, pero realmente yo creo que tiene la misma consistencia que el Focus normal con respecto al sillón, ¿vale? En la parte lateral sí que tiene un poquito de cuero, en la parte central también tiene un poquito de cuero, pero en general tampoco hay mucha diferencia. El espacio, si os fijáis, gracias a que el sillón tiene esta entrada hacia adentro, estamos ganando como 2-3 centímetros fácilmente y nos da pues este espacio adicional para poder movernos un poquillo. No está mal, ¿vale? No es de los mejores, pero como os decía, para el tamaño que tiene no está mal. Ahí tendríamos un huequecillo, ¿vale? Un huequecillo, como veis, para poner alguna cosa. Y se vería así tal que así desde la parte trasera.
tenemos anclajes Isofix y la parte central es una especie de como neopreno, ¿vale? No sabría deciros, pero es una especie de neopreno. Sí que la parte central ya sería cuero muy rígido, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y cambios a niveles de técnicos, tendríamos llantas de freno traseras, la parte inferior, ¿vale? Los faldones. Y en la parte trasera ya tenemos mucha diferencia, ¿vale? Para empezar, el alerón con el emblema de RS y un alerón en mate. Luego en la parte trasera, defensa, escapes, y algo que me llamó la atención, que no acordaba del Focus, es que el portón se eleva muchísimo del coche. Fijaros en la cantidad de tamaño que se eleva. Pero bueno, espacio, líneas rectas. En la parte inferior, equipo de sonido, herramientas varias para el kit antipinchazos. Y al igual que os lo enseñé en el Focus, os lo enseño aquí ya de una manera muy rápida, pero ahí tenéis maleta de tamaño estándar para meterla en una cabina de un avión y así os podéis hacer una idea del tamaño del maletero, tanto así como así. Aunque ya os digo, si queréis ver el tamaño del maletero en profundidad con los asientos abatidos, sin abatir y demás, en la cajita de descripción podéis ver la revisión en profundidad del Focus. Y yo, una curiosidad que os comentaba, que ya habéis visto, es que en la parte izquierda tenemos el escape con una válvula, ¿vale? Ahí tenéis la válvula. Y a la derecha no la tenemos. Ahí podéis ver que no la tenemos. Es una curiosidad, me ha llamado la atención. En cuestión de colores podemos elegir 5 colores diferentes, podemos elegir 2 tipos de llantas, estas multirradio o unas con menos radio, más abiertas, y las podríamos coger en mate o negro brillo. Y para esos que queráis diferencia entre Focus, eso es un ST Line, ¿vale? ST Line y un RS. Ahí tendréis las diferencias. Como veis, no se parecen prácticamente en nada. Este Focus RS, de donde las siglas significan Rally Sport, es la tercera generación. La primera empezó en 2003 con un motor de 4 cilindros de 215 caballos. El segundo se lanzó en 2008 con 305 caballos. Y este sería la tercera versión, lanzada en 2016. Tiene el mismo motor, pero modificado para alcanzar los 350 caballos. Es la versión más alta de Focus, con 100 caballos más que el ST Plus, y el único con tracción a las 4 ruedas. El chasis está reforzado en varios puntos. El frontal está rediseñado, con entradas de aire en las zonas de los antinieblas que redirigen el aire hacia el sistema de frenado. Unos bonitos faldones para darle continuidad a la línea, que da paso al paragolpes trasero, también rediseñado con un difusor y 2 salidas de escape bastante grandes. El interior no cambia demasiado con respecto al ST, costuras en azul y algunos detalles que ya habéis visto en el vídeo. El Ford Focus RS es el acabado superior en toda su gama. El anterior sería el ST Plus, por 13.000 euros menos. El ST desde 41.500 euros, descuentos incluidos,
en el que ya disponemos de todo el equipamiento que tiene el ST Plus, y a mayores, llantas de 19 pulgadas y 20 radios, asientos de competición Recaro, faros adaptativos Visenon, paragolpes delantero y traseros exclusivos RS, spoiler trasero, tubos de escape RS con silenciador y climatizador automático Bizona, entre otros, aparte de toda la mecánica, cambios de chasis, suspensión, motor y frenos. Hablemos de mecánica. El bloque motor es un 2.3 EcoBoost originario de Mustang, uno de los motores de 4 cilindros más potentes del mercado, inyección directa con doble distribución variable independiente y turbocompresión de doble entrada Twin Scroll. Con 350 caballos a 6.000 revoluciones por minuto genera 440 newtons de par motor, aunque cuando se activa el Launch Control, durante 18 segundos, la función de overboost o sobrealimentación del turbo eleva el par hasta 470 Nm. El cambio siempre es manual de 6 relaciones. La tracción del RS, que puede llegar a enviar hasta un 70% de los 350 caballos a la trasera, basa el funcionamiento en 2 embragues multidisco en el eje trasero, que diversifica la potencia hasta en un 100% en cada una de las ruedas en tan solo 60 milisegundos. El diferencial trasero es activo, el cual permite variar la cantidad de fuerza que va a cada una de las ruedas traseras. Todo dependerá del modo de conducción en el que se sitúe. Para frenar todos estos datos, dispone de unos discos ventilados de 350 mm en la parte delantera y mordazas monobloque Brembo de 4 pistones y discos de frenos sólidos en la parte trasera. Habéis visto, es un coche que en ciertos aspectos es bastante rebelde, por así decirlo, es un poco el chico malo de la carretera. Pero bueno, para esas personas que lo queráis, a partir de unos 42.000 euros ya podría ser vuestro. Este, que siempre me preguntáis en el modelo que enseño, está desde unos 45.000 euros, pero yo os digo, tiene bastante equipamiento que os dejo en la cajita de descripción. Así que nada, chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!